El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos entonces a Josué capítulo 6, verso 1 y 2. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios entregó al nuevo líder, a Josué, la tierra de Canaán. Y Dios le estaba animando a que él pudiera ver en el espíritu lo que sus ojos físicos no podían ver en lo natural. La tierra de Canaán tenía como Dios territorial, como divinidad principal, la luna, el dios lunar o la diosa lunar. Y eso tenía que ser derrotado y tenía que ser vencido para poseer la tierra prometida. La batalla terrena debía ser librada entre dos pueblos, Israel y el pueblo de Canaán. Pero también debía ser peleada en el ámbito espiritual, en el ambiente espiritual. Si Israel quería ganar sus guerras y tomar las ciudades de sus enemigos, tenía que depender del Señor para que Él peleara a su favor. Al principio Josué olvidó que la batalla militar era sobre todo una batalla de Dios, el Dios verdadero contra el falso Dios que había enceguecido Jericó. Ellos sabían que Jehová era el verdadero Dios, pero quisieron quedarse con sus dioses falsos. Los pueblos cananeos tenían una cultura adelantada. Tenían metalurgia inclusive en aquel tiempo. Tenían cerámica, eran artesanos, artesanías. Sus ciudades habían sido diseñadas y construidas hasta con drenaje fluvial. Tenían unas murallas de protección alrededor de la ciudad increíble. Jericó quiere decir ciudad de la luna. Era el centro de adoración de la diosa lunar. Destruir Canaán era también destruir la religión falsa. Así que la historia registra que Josué sitió Jericó. Era la primera fortaleza que aparecía en el inicio de su recorrido por la tierra de Canaán. Y esta ciudad tenía que ser vencida, sometida, dominada. Por 6 meses Josué con el pueblo de Israel, rodearon la ciudad. Y los moradores los observaban. No les quitaban el ojo de encima. Y los menospreciaban. Los tenían a menos y ellos seguían corrientemente en sus quehaceres normales, mientras que en el campamento de Israel se acababa el agua, se acababa la comida y se acababa la paciencia. Y los otros observaban y estaban tranquilos porque ellos tenían la puerta cerrada y esa puerta era impenetrable. Pero ellos habían olvidado que hay uno que abre y nadie puede cerrar. Y hay uno que cierra y nadie puede abrir. Y ellos estaban caminando en la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios les había ordenado. Por eso es que Josué 6:1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice, impenetrable, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Así que Josué como líder empezaba a visualizar, a concebir, a imaginar que en unos días más
él podía perder la unidad de sus tropas, porque el pueblo estaba cansado, necesitaba urgentemente tomar Jericó. Así que humanamente Josué había perdido las esperanzas. Fue entonces cuando el Señor le recordó el secreto de la victoria en la batalla. El secreto para la victoria era involucrarlo a Él, sujetarse a sus órdenes, y entonces la victoria sería segura porque ya estaba decretada. Era el mismo Jehová de los ejércitos quien enfrentaría a la diosa lunar para quebrantar el poderío militar de los pueblos cananeos. Jehová pelearía en los lugares celestiales e Israel pelearía en los lugares terrenales. Y ellos conquistarían Jericó, pero la victoria terrena, escúchelo bien, sería el resultado de la victoria de arriba. ¿Dónde se gana entonces? Arriba. En los lugares celestiales había una gran guerra, porque Dios quería manifestarse al pueblo de Israel y al pueblo de Canaán también como el Dios todopoderoso. Josué, vaya a Josué capítulo 5, versos 13 y 14. Dice que un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre que tenía una espada en la mano. Cuando Josué se le acercó, le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre le contestó: ni lo uno ni lo otro. Vengo, le dijo, como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó, escuchen lo que le preguntó: ¿qué le manda mi Señor a este siervo suyo? ¿Qué es lo que tuvo en aquel momento Josué? Además de revelación, un encuentro con la autoridad de Dios. Porque el hombre le contestó: ni lo uno ni lo otro, pero vengo como jefe del ejército del Señor. E inmediatamente el hombre cayó en tierra, puso su cabeza en el piso y le dijo: mande mi Señor a este siervo suyo. Dios estaba viniendo para revelarle a Josué su plan profético y le dio la estrategia de la guerra. Esta vez Josué estaba involucrado como profeta y las palabras del Señor con sus estrategias, él tenía que tomarlas. Y por eso es que Josué, en la toma de Jericó, él entendió que era una guerra espiritual estratégica y profeta, porque Dios iba a pelear contra los moradores de las ciudades y contra los dioses falsos de Canaán. Eso le hace recordar que Dios hizo exactamente lo mismo para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Peleó con los dioses de Egipto, los venció y sacó a más de 2 millones de personas de la esclavitud de Egipto. Josué 6, 2 al 3 dice: pero el Señor le dijo a Josué: yo te he entregado Jericó con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. La ciudad de Jericó había sido construida miles de años antes de la conquista de Josué. Sus muros tenían de altura 7,50 metros. No era cualquier muro. Y 6 metros de ancho. Los soldados hacían guardia encima de los muros y podían observar a kilómetros de distancia. Jericó era un símbolo de poder, de fuerza militar. Ellos se consideraban invencibles y humanamente hablando lo eran, porque nadie podía penetrar esos muros. Rodear los muros fue una estrategia revelada por el Señor. El pueblo tenía que moverse obedientemente, sin razonar.
Cuando el pueblo comienza a razonar, comienza a ponerle peros a las estrategias de Dios. El pueblo tenía que ser obediente, tenía que obedecer por fe, sabiendo que el plan de Dios era estratégico y la orden era una misión profética masiva. Así que el Señor les dijo, rodearás la ciudad, van a dar una vuelta diaria durante 6 días. 6:4 dice, 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con su trompeta de cuerno de carnero, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Las primeras vueltas tenían que hacerlas una por día. ¿Qué más? Silenciosamente. Las primeras vueltas tenían que hacerlas silenciosamente, mientras los pueblos que estaban en la muralla estaban observando. Pero el 7º día cambiaría la estrategia. El ruido de los cuernos de carnero serían continuos delante del arca y los sacerdotes tocarían las bocinas. La promesa de Dios a la obediencia de Israel era que los muros caerían. Y fíjense cómo Dios es de sabio. Los muros no cayeron para adentro, los muros cayeron para afuera y le sirvieron de escalera para que entre el pueblo de Israel a la ciudad de Jericó. Así que los sacerdotes y el pueblo hicieron conforme les indicó el Señor. Daban vuelta en silencio, pero al 7º día el poder de Dios vino. Vaya a Josué 6, 15 y 16. El 7º día, dice, se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho antes, pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué ordenó a la gente, griten que el Señor les ha entregado la ciudad. ¿Por qué dio el Señor a Josué estas instrucciones complicadas para la batalla? 1, puede ser porque quería que entendieran que la batalla dependía de él y no de las armas o la habilidad del ejército de Israel. Por eso, los que iban adelante eran los sacerdotes y no los soldados. 2, puede ser que el temor de Dios se aumente en la ciudad porque los estaban mirando dar vueltas a la ciudad. O puede ser también para confundirlos, porque era una forma extraña, una maniobra militar extraña que humanamente no tenía ni pie ni cabeza. Fue una prueba de fe y obediencia para los israelitas. Ellos habían recibido instrucciones de usar en la batalla las mismas trompetas que ellos usaban en los festivales religiosos. Y era para recordarles que su victoria vendría del Señor, no de su poderío militar. Así que la guerra ya estaba ganada, pero primero debía ser ganada proféticamente. Porque las acciones proféticas en obediencia al Señor derribaron el poder de Jericó y sus dioses. Muchos pasajes en la Escritura nos enseñan, nos instruyen a esperar en Dios, a estar quietos, a estar callados para poder ver la manifestación del poder de Dios. Por eso es que les dije, ¿cuántos pueden callarse? La gente no sabe callarse y no sabe esperar en Dios. Primero agota todos sus recursos, agota todas sus estrategias, agota todas sus mañas y como último recurso, cuando ya no le queda más, entonces a ver qué puede hacer Dios cuando Dios lo puede hacer todo.
desde el principio, sin que nosotros nos fatiguemos, porque Él nos manda a esperar y a confiar en Él. ¿Y sabe qué? Eso tiene un motivo, porque eso muestra que realmente nosotros tenemos fe para esperar lo que no vemos. Y la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Josué en esta ocasión también mandó al pueblo a que se mantenga en silencio mientras caminaban alrededor de la ciudad. Quizá el pueblo de Israel tenía temor. Habían pasado 40 años en el desierto murmurando y ahora recién estaban dispuestos a estar callados. Y qué buena enseñanza podemos sacar de aquí. Porque el primer impulso del ser humano es gritar, es maldecir, es quejarse y hablar malas palabras y palabras desmoralizadoras y ofensivas. ¿Sabe qué? Las palabras atan y desatan. De ahí la orden de guardar silencio hasta escuchar que el Señor nos ha dado la victoria. Aprendiendo a inclinar el corazón y esperar que Dios haga lo que tiene que hacer. Josué capítulo 6, verso del 11 adelante. Así que él hizo, dice, que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes llevando las bocinas de cuernos de carnero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas. ¿Quién era el que estaba en silencio? El pueblo, porque los trompeteros estaban tocando, ¿entiende? Era el pueblo el que estaba en silencio. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esa manera hicieron durante 7 días. El verso 15, al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. ¿Qué simboliza el número 7? La perfección. El número 7 simboliza la perfección. Verso 20, 6:20 de Josué. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad. ¿Se da cuenta? Por eso dice que las murallas cayeron hacia abajo, porque el pueblo subió. Cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. ¿Qué había en la ciudad? Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, bueyes, ovejas y asnos. Hoy Dios quiere usar a su iglesia para demostrar su poder en los pueblos, en las ciudades y en las naciones. Los cananeos estaban corrompidos. Jericó era conocida como la casa de la luna, y ahí vivían los sacerdotes paganos que dirigían el culto a la diosa lunar de Canaán. Y esto hacía diferente el asunto. Si Dios no destruía Jericó, hubiera sido una amenaza para la supervivencia espiritual del pueblo de Israel. Y aquí más bien Israel era el instrumento de Dios para castigar la idolatría a los que se rehúsan a honrar al Dios verdadero. Dios ordenó la destrucción de casi todos y todas las cosas de Jericó como juicio contra la idolatría y sus costumbres perversas.
Ellos constituían la principal fortaleza de rebeldía. Así que había que destruirlos para que no queden como un cáncer sobre la tierra conquistada. Solo fueron salvos de la matanza Rahab, la prostituta Rahab y su casa, porque ella tuvo fe en Dios cuando los espías fueron a ver la ciudad. Ella los albergó en su casa, pero les hizo prometerles, les dijo: yo sé que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Yo lo sé. Toda nuestra gente está muerta de miedo de solamente mirarles. Yo los voy a esconder en mi casa, pero cuando ustedes vengan, acuérdense de mí y sálvenme. Así que la única que fue salva de la matanza fue la prostituta Rahab y su casa, y más adelante esa mujer se convirtió en la bisabuela del rey David. Así que en aquella invasión, en aquella conquista, se conservaron la plata, el oro, los artículos de bronce y de hierro, no para enriquecer a la gente, sino para embellecer posteriormente el tabernáculo y los servicios al mismo Dios. De la misma manera, Dios desea la pureza de sus hijos. Él quiere que nosotros arreglemos nuestra conducta cuando comenzamos a caminar en una nueva vida con Él. Él no quiere que el deseo de ganancias personales nos distraiga de nuestro propósito espiritual. También no quiere que nosotros rechacemos lo que Él nos ha dado, porque eso se llama rebelión. Y una vida de rebelión es contra Dios. Josué 6, 26 al 27. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, este juramento lo hizo después de la destrucción de Jericó: maldito delante de Jehová el hombre que se levante para reedificar la ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echen los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre desde aquel día se divulgó por toda la tierra. La maldición invocaba la ira de Dios contra alguien que se atreviera a reconstruir Jericó. Esta maldición se cumplió 500 años más tarde con la muerte de Abirán, hijo de Hiel, de Betel, porque había una costumbre de sacrificar niños en la fundación de una ciudad, y Dios odia el infanticidio. Así que la Biblia presenta a Dios como un estratega militar. Él planeó la conquista de la tierra prometida. Él convirtió esta guerra espiritual en una guerra territorial, en una guerra contra principados y potestades, y en una guerra contra la idolatría y los pecados de la tierra de Canaán. Así que tanto los incas, los mayas, los egipcios, los cananeos y los de la llanura practicaban la brujería y la idolatría y ofrecían sacrificios humanos para recibir poder. Es por eso que la tierra debe ser conquistada, derrotando los dioses falsos que la controlan. Dios nos ha llamado a tomar la tierra que Él mismo nos ha entregado. ¿Es una tierra de prosperidad? Sí. ¿Es una tierra donde fluye leche y miel en abundancia? Sí. Pero necesita ser limpiada. Y para poder estar en esta limpieza, en este ejército, entonces uno tiene que aprender a caminar en obediencia a Dios. ¿Cuántos irán? No lo sé. Pero hay un mundo sobrenatural que se mueve en todas las ciudades. Hay un mundo sobrenatural que no deja que el Evangelio avance. Son más de 500 años que el Evangelio es predicado en Bolivia. Pero el Evangelio no avanza en la proporción que debería.
avanzar. Y es precisamente por este poder sobrenatural de idolatría, de dioses territoriales. Entonces Dios nos está llamando a santificarnos. Dios nos está llamando a aprender a caminar en su perfecta voluntad. Dios nos está llamando con una estrategia que Él la diseñó desde la eternidad. Es una estrategia que, por parecer sencilla, nosotros podemos pensar que no se puede hacer nada. Pero sin embargo, no es en el poder de nuestra fuerza, sino en el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Póngase de pie. Levante sus manos al Señor. Y dígale: gracias, Dios. Me has hecho una invitación a ser un conquistador. No entiendo mucho, pero sí sé lo que es un conquistador. Yo quiero que todo lo que escuché, Padre, tú me lo hagas recordar y me hagas sentir un deseo especial de ser parte de esto. Yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ver las murallas de nuestros pueblos cómo caen mientras el Evangelio avanza. Porque cuando caigan estas murallas, de las cuales Él nos está mostrando y abriendo nuestros ojos para ver lo que no vemos, vamos a ver una gran multiplicación de almas. Así que dígale al Señor: Señor, yo quiero estar aquí, yo quiero ser parte de esto, yo quiero aprender, yo quiero reconocer que tengo una necesidad y es una falta de conocimiento, Dios. Necesito no solamente conocer, necesito aprender a caminar en obediencia, a caminar en fe, porque la victoria ya tú la ganaste para mí en la cruz. Yo declaro que tú eres Rey. Yo declaro que tú eres el Señor. Yo declaro que tú eres mi Salvador. Lo reconozco, Dios. Tú pagaste en la cruz por mí, cuando yo no me interesaba por ti, pero me vistes tan desprotegido, tan torpe, sin siquiera entender mi propia necesidad, y decidiste pagar por mí. Yo aplico tu sangre a mi vida. Que tu sangre me limpie, Señor, de toda contaminación, de todo pecado, de toda iniquidad. Reconozco que las iniquidades se han torcido en mi vida y yo no quiero que avancen estas cosas sobre mis generaciones. Yo hoy corto con eso, confieso mis pecados y confieso la iniquidad de mi propia familia, para que se corten estos pecados, no avancen a las próximas generaciones, sino que mis próximas generaciones sean generaciones de bendición, libres para servirte en otro nivel sobrenatural. Te bendigo, Dios, te bendigo. Gracias por amarme tanto. Espíritu Santo, hazme recordar cada palabra, cada detalle, Señor. Gracias, Dios. Gracias, porque soy parte de este ejército. Me voy a capacitar, me voy a preparar, voy a ir a la guerra, porque yo quiero escuchar el griterío y el sonido de las murallas cayendo mientras el reino avanza y el Rey va delante de nosotros, conquistando estos territorios por el poder de su nombre. Y te bendigo también por poner tus ojos sobre mi nación. Esta nación será llamada dichosa. Esta ciudad será llamada la ciudad del Espíritu. Esta bendición es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.